Saben que estaba pensando mientras arrancamos con el culto, no sé si ustedes les gusta mirar las Olimpiadas o así, deportes de distinta índole. Y estaba pensando de que una de las carreras que más, digamos así, impactantes son desde el momento que empieza es la carrera de los 100 metros. Porque hay solamente 100 metros para demostrar que uno tiene la capacidad de llegar primero. Así que salen corriendo con toda la fuerza y con todo el ánimo y con todo el deseo de ganar que tienen. Porque en 100 metros se termina todo, no es como una carrera de 40 metros, de 40 kilómetros o 20 kilómetros como son las maratones. Y yo estaba pensando que nosotros hoy empezamos la reunión como que vamos a correr esa carrera de 100 metros. Con todo empezamos. Esas declaraciones maravillosas que hicimos de que Jesucristo es nuestra plenitud. Es extraordinario poder expresar algo de esa manera. Quiere decir que todo lo demás no lo necesitamos. Lo que sí necesitamos es tener la plenitud, la presencia, la autoridad y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Así que tuvimos una largada extraordinaria. Y después declaramos que Dios es nuestro Dios de lo imposible. Y me llegan al corazón esas canciones que a veces cantamos, que son declaraciones tan marcadas y tan fuertes acerca de lo que Dios es para nosotros. Así que tuvimos esa partida de los 100 metros, rápido, ahí, a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la grandeza de la fe. Estamos viendo a través de la guía y la lectura y todo lo que venimos haciendo, estamos viendo acerca de la fe. Y hoy quería puntualizar ciertas cosas que son importantes que tengamos en cuenta para que podamos realmente hacer que la fe que tenemos nosotros como creyentes sea una fe grande, que abra puertas, que determine situaciones y que podamos conocer el camino que tenemos que seguir. Pero es importante ubicarnos dentro de lo que Jesucristo habla acerca de la fe para que podamos realmente ser hombres y mujeres que nuestra fe mueva montañas. Que nuestra fe mueva montañas. No sé si ustedes lo anhelarán, yo lo anhelo. Así que vamos a usar la palabra de Dios para que nos guíe en lo que hoy vamos a estar aprendiendo o refrescando para aquellos que ya lo saben. Vamos a estar leyendo Mateo 9:27. Ahí hay una historia muy linda de un milagro que Jesucristo hace, pero es interesante ver el entorno en que esto sucede. Antes de Mateo 9:27, los versículos anteriores, Jesucristo hace un milagro extraordinario, como Dios de lo imposible que Él es. Y había una niña que había muerto, así que su mamá va delante de Jesús, clama para que su hija resucitara, y Jesucristo va al lugar donde estaba la criatura, toma, dice, a la niña de la mano y la levanta, y resucitó la criatura. Y por eso dice la palabra de Dios, la noticia se divulgó por toda aquella región. Y después de este episodio viene lo que leemos ahora, que dice: al irse Jesús de allí, o sea, al irse de la casa de la niña que había resucitado, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces
les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Qué linda historia, cortita. La hemos leído muchas veces de esta obra maravillosa que Jesucristo hizo, pero vamos a utilizar los elementos de esta narración para nosotros aprender acerca de la fe, porque hay cosas importantes que quiero comentarles. Levantá tu manito ahí donde estás, Padre y Dios del cielo, en el nombre de Jesús, seguimos en tu santa y bendita presencia. Ya hemos declarado en fe que Jesucristo es nuestra plenitud. Ya hemos declarado en fe que Dios es un Dios de lo imposible. Ahora, Padre Celestial, te damos gracias por esta historia que hemos leído y lo que vamos a leer después. Enséñanos a través de esta narración que tenemos en tu palabra. Enséñanos, Señor, para que nuestra fe sea grande, para que nuestra fe sea perfeccionada por nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe sea una fe que abre los cielos para la bendición de nosotros, de nuestras familias, de esta nación, de esta iglesia. Padre, háblanos al corazón. Queremos estar atentos a tu palabra. Y Señor, llévate de este lugar toda pereza, llévate toda confusión, todo desaliento, todo desánimo, todo sueño, todo desinterés, toda duda, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, capacitanos y agudizá nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Porque el Dios de lo imposible sigue haciendo transformaciones en los corazones nuestros, aún con historias que ya hemos leído. Háblanos a través de tu palabra. Nuestros oídos están atentos, nuestro corazón está sediento, nuestra alma está necesitada de tu palabra, Señor. Háblanos, porque queremos saber y entender más, y conocerte más, y conocernos a nosotros más. Por eso, Padre, gracias por esta palabra que has traído a esta iglesia en esta hora, porque sé que va a ser para revolucionar nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Sí, Señor. Estoy entusiasmado por lo que Dios nos va a decir. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios algo interesante. Estos hombres habían perdido o no tenían, no sé si de nacimiento o después, la capacidad de ver. Y dice la palabra de Dios que estos ciegos siguieron a Jesús. Y no era fácil para estos ciegos seguir a Jesús, sencillamente porque no veían, pero lo hicieron. Seguramente ellos por ahí tenían que preguntarle a alguien: ¿el Señor Jesús pasó por aquí porque lo queremos seguir? O sabemos que el ciego tiene una capacidad de escuchar con mucha facilidad para que guiarlos donde debe ir. La cuestión es que estos hombres tuvieron la determinación de seguir a Jesús a donde Él fuera, de la manera que sea necesaria. Siguieron a Jesús. ¿Y qué es lo que les dice a Jesús? Una vez que los llegan a estar con Él, dicen: le gritaban: ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Es lo que estos ciegos le decían a Jesús. Y gritaron de una manera que tenemos que darnos cuenta, gritaron diciendo: ten misericordia de nosotros, o ten compasión de nosotros, Hijo de David. ¿Qué es lo que estaban ellos públicamente dando a conocer? Que ellos creían que Jesucristo era el Hijo de David. Ese hombre que había sanado a esa pequeña justo antes de este episodio que estamos leyendo, que estamos estudiando, ese era el hombre que había milagrosamente traído de la muerte a la vida a una criatura. Y eso seguramente les reveló, el Espíritu Santo les reveló que este no era un hombre común
Y por eso se dan cuenta, revelado por el Espíritu Santo, y es lo que ellos creían, que Jesucristo era el Mesías, que Él era el Hijo de David. Es una declaración mesiánica de que Cristo Jesús estaba presente según la promesa de nuestro Dios. Y ellos lo declararon. O sea, una cosa que ya tenemos bien clara, que siguieron y buscaron a Jesús sin ver, sea como sea, llegaron donde Él estaba. Y segundo, que creían que Jesucristo era el enviado de Dios, el Hijo de David. Y ellos pudieron llegar a Él y pedir compasión a ese Cristo maravilloso. Y fíjense la apelación que ellos hicieron. Ellos no esgrimieron: Señor, queremos ya no sufrir más. Señor, nos merecemos una mejor vida en el futuro. Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? Ellos acudieron ¿a qué? A la misericordia de Dios, al amor de Dios, al amor en ese caso de Jesucristo, que tiene por aquellos que tienen necesidades. Por eso se esforzaron ¿en qué? En buscar a Jesucristo. Y una vez que estuvieron frente a Él, ¿qué le dijeron? ¿Tenés que hacer algo por mí? No, compasión por lo que estoy sufriendo, por mi necesidad. Y eso es lo que aprendemos de ellos y lo que va desarrollando y lo que va agigantando nuestra fe. Nunca vamos a ganar ninguna bendición de Dios si alguien tuviera la exigencia o piensa que tiene derecho de pedirle a Dios una bendición. Nosotros tenemos que encarar a Jesucristo y a nuestro Dios buscando su compasión y buscando su refugio para cada uno de nosotros. Y dice más adelante, Dios dice: hoy día al mismo hombre y a la misma mujer que se haga con ustedes conforme a su fe, que fue lo que Jesucristo le dijo a estos dos hombres ciegos. Conforme a vuestra fe no significa en proporción a tu fe, si tenemos mucha fe, si tenemos mucha vista y poca fe. No es eso a lo que se está refiriendo conforme a tu fe, sino que lo que está diciendo acá es más bien, ya que tú has creído, mereces que te conceda la sanidad a esa petición que nos había hecho. Ya que crees, o sea, acá estamos dándonos cuenta que lo que la palabra nos dice, que para tener fe tenemos primero que creer. Fíjense la primera pregunta que Jesús le hizo a estos dos hombres. Les preguntó: ¿tienen fe antes de sanarlos? No, si vamos a la palabra, dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron a la casa donde estaba Jesús y cuando entró, Jesús le preguntó: ¿creen que los puedo sanar? ¿Creen que yo soy la persona que tiene la capacidad de sanarlos o no? Eso fue la pregunta que Jesús le hizo. No les hizo la pregunta si tenían fe o no, sino que si creían en Dios o no. Y lo que ellos respondieron es: sí, Señor. Así que tenemos que tener las cosas en orden. Jesucristo, lo que a Él le importa y en lo que Él quiere saber de cada uno de nosotros y de nuestro corazón, es si realmente creemos en Él. Lo demás va a venir después. Así que de la fe de estos dos ciegos podemos aprender cosas importantes que podemos mencionar. Tuvieron fe para seguir a Jesús en condiciones difíciles porque no veían. Nosotros más de una vez nos agarramos de miles de excusas para excusarnos de no buscar y seguir a Jesús. Nos pasa que el tiempo, que el trabajo, que los chicos, que el cansancio, un montón de cosas. Ellos tuvieron la fe para seguir a Jesús. Y esto implicaba olvidar todos otros caminos, direcciones o cosas de hacer. No, hay una cosa que quiero hacer, es seguir a Jesús. Fíjense, tuvieron la fe para clamar, estando dispuestos a poner palabras de su deseo. Ellos clamaron a Dios para que Dios exprese y aplique la misericordia sobre ellos.
Otra cosa que aprendieron, tuvieron la fe para hacer algo de ruido y no tener miedo de vergüenza. Porque gritaban públicamente a Jesucristo que tenga compasión por ellos. Y muchas veces hay cosas a nosotros que nos da vergüenza. Yo me acuerdo que una vez en mi trabajo, en mi oficina, estaba atendiendo a un asistente que tengo ahí en el laboratorio, siempre dándole testimonio de Jesús. Llegó un momento donde entendí que le podía llevar la palabra de Dios de una manera puntual y lo llevé a hacer la oración de fe. Y me dice, después que terminamos y oramos, me dice, Carlos, me dice, yo quisiera que esto quede entre nosotros. Como que le daría vergüenza de que tuvo esta decisión de fe y no, que no sea algo que se escuche de que estoy buscando a Jesús. Digo, ¿pero para qué? Qué pena, si esto es algo importante. Bueno, ahí lo estoy tratando. Lamentablemente todo este tiempo no he podido hacer mucho porque no lo veo, pero no nos avergoncemos de las cosas del Señor. Digamos cómo es realmente el sentir de nuestro corazón y lo que representa para nosotros. Y otro punto, tuvieron la fe para identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Un día Dios se reveló a nuestras vidas. Un día entendimos que había un Cristo que había muerto por nosotros y reconociendo ellos que era el Mesías, el Redentor prometido. Reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Y fíjense que tuvieron la fe para pedirle a Jesús compasión, sabiendo de que no la merecían. Les pidió a Jesucristo que tenga compasión por ellos. Y tuvieron la fe necesaria para decir y declarar, sí, Señor, queremos ver, queremos tener la vista porque creemos en ti. Y esta es una secuencia de cosas que vemos en la vida de estos dos hombres que nos hablan acerca de por qué la fe es grande. Porque es esa fe, ese acercamiento que tuvieron a Jesús, ese encuentro con Jesús y creer en Él, lo que les permitió ver y tener la capacidad de algo que nunca habían tenido o habían perdido en algún momento tan terrible que es no ver. Imagínense la calidad de vida que tendrían esas personas. Hoy sufren, por supuesto, los que nos ven, los que son ciegos, imagínense en esa época con los recursos que había. Pero bueno, aquí apareció nuestro Señor Jesucristo y porque ellos creyeron y tuvieron fe en Jesús, ellos recibieron la vista. Pero quiero ahora que leamos una historia acerca de la fe también que nos enseña algo importante que debemos tener en cuenta. Y esta se encuentra en Lucas 17, capítulo 4, capítulo 5. Pero quiero antes de leerlas decirle algo. Como ustedes saben, Jesús estaba discipulando a sus seguidores, a sus discípulos, a los apóstoles. Y continuamente les estaba enseñando acerca del reino, enseñando acerca de Dios. Y ellos continuamente iban recibiendo palabra de parte del Maestro, de Jesús. Un privilegio extraordinario que han tenido de la boca de Jesús, escuchar todas aquellas cosas que Él quería transmitirles. Y Jesús les habla que si alguien peca contra ti, viene y se arrepiente, perdónalo. Y dice más Jesús, le dice a los apóstoles, si alguien peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces viene a pedirte perdón porque se arrepiente, perdónalo. Y claro, los discípulos, los apóstoles en ese momento se sintieron como, ¿cómo voy a estar perdonando a alguien que tantas veces hace algo en contra mío? Jesús le dice, perdónalo, son las leyes del reino. Entonces viene ahora la respuesta
de los apóstoles. Dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, si tenemos que perdonar tantas veces a alguien que nos hincha tanto, que peca contra nosotros, que nos tiene frito, necesitamos fe. Por eso ahí dice los apóstoles, aumenta nuestra fe para poder lidiar con este tipo de situaciones. Vieron que nuestros hijos muchas veces cuando son chiquitos, adolescentes, nos llevan al límite de las situaciones donde nosotros explotamos, porque insisten tanto, nos piden algo, qué sé yo, qué sé cuánto, gritan, lloran. Llega un momento que uno se ve sofocado. Bueno, ¿cómo hago con eso? Y los apóstoles evidentemente se sintieron, no tengo la capacidad de respuesta de lo que me estás pidiendo, Señor. Entonces le dice, aumenta nuestra fe. Y ahí viene esa respuesta tan conocida para algunos del Señor Jesucristo. Dice, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrán decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. Acá Jesucristo estaba utilizando una metáfora. ¿Y cuál es el desafío para perdonar a todo aquel con el cual necesitamos lidiar? Pero esto no es solo para situaciones interpersonales, es para cualquier situación que nosotros tengamos que encarar, que nos plantea un desafío. Necesitamos la capacidad de responder, y para eso Dios les da esta respuesta. Lo que ellos realmente le están diciendo a Jesús, necesitamos una fe más robusta, más fuerte, para poder responder a los desafíos de la vida. Por eso surge esta pregunta interesante de parte de los apóstoles, ¿aumenta nuestra fe? Y si uno lee bien ahí la redacción como está hecha, es un pedido de urgencia. Ellos querían realmente ser hombres de fe y responder a la altura de lo que Jesucristo les estaba enseñando. La fe a que se refiere no es la fe para salvación, en este caso. Se refiere a la fe cotidiana, a la fe de todos los días, a la fe del trato diario con aquellos que están a nuestro alrededor. Se refiere a la confianza, a la fidelidad que uno necesita para tratar con otras personas, para tratar con los desafíos de la vida, para tratar con las necesidades que van surgiendo a través de nuestro caminar en la vida. Necesitamos la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno va a involucrarse seriamente con las cosas de Dios, porque lamentablemente no todos lo hacen, si vamos a involucrarnos realmente con las cosas de Dios, necesitamos que esa fe sea firme en nuestro Señor Jesucristo para responder correctamente. Yo hoy día no respondo hacia mi esposa, hacia mis hijos o hacia ustedes como iglesia de la misma manera que respondía en un principio. Antes me desubicaba con facilidad. Pero por la gracia de Dios entendí, por esa paciencia que Dios me tiene a mí mismo, entendí que tenía que dejar que la fe, confiar lo que el Señor me decía era lo mejor y seguir de acuerdo a lo que Él me estaba enseñando. Saben que los desafíos superan lejos las mejores posibilidades humanas que uno tiene. Si uno va a tratar cuestiones de la vida humanamente, personalmente, por lo que piensa que es lo mejor, nos vamos a perder de muchas oportunidades de poder actuar, responder o seguir adelante correctamente. Si la fe no está nutrida por el poder y el amor de Dios, va a ser difícil de que le hagamos correctamente frente a todos los desafíos que tenemos en la vida. Y fíjense qué interesante cómo Dios trató este tema de la relación interpersonal
a través de la fe. Pero la fe lo necesitamos para todo lo que tenemos que hacer. Ahora, yo les hago esta pregunta. Los apóstoles dijeron, aumenta nuestra fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ellos tenían fe? No les dijo, danos fe porque no tenemos, le dijo, aumenta la que tenemos, aumenta nuestra fe. Tenían fe. Jesús sabía que los discípulos tenían fe y que le están pidiendo que los ayude a crecer en fe. Ellos tenían fe, pero le estaba pidiendo que los ayude a crecer en fe. Concretamente lo que le estaban pidiendo era tener la fe que Jesús tiene. Ese era el modelo, esa era la altura a la cual ellos querían llegar, a la fe que Jesús tiene. Es esa fe a la cual yo debo aspirar, a la cual yo tengo que acercarme y saber cómo utilizarla especialmente en relación con los demás, en relación con las cosas de la vida, el trabajo, en fin, la respuesta que como creyentes tenemos que dar. Fíjense que Jesús, cuando está hablando con los apóstoles, les dice, si ustedes tuvieran fe, analicemos esto un momento. Es una pregunta condicional. Si ustedes tuvieran fe, Jesús lo que quiere mostrarle a los seguidores es que la fe que ellos esperan que sea aumentada, ya está en ellos. Ellos no se necesitan que Jesús deposite un goteo o un chorro de fe mayor sobre ellos. La fe que ellos necesitan que crezca ya está en ellos. ¿Me entienden esto? Si vos pensás que sos una mujer o un hombre que no tiene fe habiendo creído en Jesucristo, te estás equivocando porque toda la fe que necesitas en tu vida ya la tenés. Ya la tenés, está en vos. No tiene que venir alguien a traer más fe, a derramar más fe. No, toda la fe que necesitas está en tu vida. Y quiero poner el énfasis en esto, porque no es que Dios le da al pastor una medida de fe, Dios le da a la pastora una medida de fe mayor a la del pastor, Dios le da al que está en la guardia ahí tomando la temperatura un poco menos. No. Tenés la medida de fe que necesitas de un Dios que no escatima nada. Y esto es importante que lo entiendas. Es muy importante porque con lo que tenés que trabajar en tu vida como cristiano, ya lo tenés, está en vos. Déjenme que les explique esto de alguna manera, digamos, de nuestro diario vivir. A ver si lo pueden entender mejor. Ya lo entendieron seguramente, pero si yo les digo, si utilizaras el sueldo que recibís mensualmente, ordenadamente, apartando tu diezmo, cubriendo los gastos fijos que tenés en tu casa, primeramente, después separando el dinero que vas a necesitar para los gastos diarios, llegarías a fin de mes sin problema. Esto es condicional. La plata la tenés, hiciste un contrato con tu empleador y bueno, te va a pagar una cantidad determinada. Ahí está. Pero si vos malgastás ese dinero, si no lo utilizás de una manera ordenada y coherente, no te va a alcanzar hasta fin de mes. Y vas a estar comiendo arroz todos los días. Yo sé que a los peruanos les encanta, pero vas a estar comiendo.
te vas a estar alimentando deficientemente. ¿Se dan cuenta lo que le está diciendo Jesús? La fe ustedes la tienen. Lo que tienen ahora es que utilizarla inteligentemente, guiado por Dios. ¿Esto les parece importante o no? Es importantísimo. Porque no sos un hombre de poca fe, no sos una mujer de poca fe. Tenés toda la fe que necesitas para vivir de una manera gloriosa y victoriosa con la fe que Dios te ha dado. Y es como el ejemplo que les di con respecto al sueldo. ¿Por qué expresa Jesús que la fe que ellos esperan ver aumentada ya está en ellos? ¿O por qué vos tenés ahora, en este momento, sentado acá, que conocés a Cristo, tenés toda la fe que necesitas? ¿Por qué? Fíjense, nosotros en el momento en que le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, y lo hicimos sinceramente, Jesucristo, ¿qué hace? Viene a habitar a nuestro corazón. ¿Es así o no? Es lo que la palabra nos enseña, somos habitación de nuestro Dios. Ahí está el Espíritu Santo morando en nosotros. El día que yo me convertí a Cristo, automáticamente, en ese momento, mi vida empezó a cambiar. Mi perspectiva de la vida y de las cosas que yo quería hacer fueron cambiadas de como yo venía pensando. ¿Por qué? Porque Jesucristo, estando en mí, trabajando desde adentro de mi corazón, empezó a llenarme de las virtudes de la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es un ser divino de fe, es una de las virtudes de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él, estando en mí, me dio toda la fe que necesito para la vida como creyente. ¿Me entendieron? Porque la fe, ¿de dónde viene? De Cristo Jesús. Por eso Él les dice, toda la fe que ustedes me están pidiendo que aumenten ustedes, ya la tienen. Es una cuestión de aprender a utilizarla o aplicarla, mejor dicho, inteligentemente, de acuerdo a la palabra de Dios, cumpliendo con las órdenes de Cristo Jesús. Qué interesante que es esto. ¿Se dan cuenta? Porque en sí, la fe que yo estoy teniendo no es otra más que la fe que Cristo tiene. Y Él no va a venir a nosotros con un pie adentro y otro afuera. ¿Qué sé yo? No sé, no tiene pie ahora, tuvo cuando estaba acá, pero no va a venir en pedacitos. Viene toda la persona de nuestro Señor Jesucristo y ahí nos apoderamos de las virtudes de Dios y la fe de Cristo nos abraza para nosotros aplicarla en nuestra vida en cualquier cosa que tengamos que hacer. ¿Y cuál es la base bíblica para lo que les estoy diciendo? Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, otra versión dice, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él perfecciona nuestra fe y nos va quitando todo aquello que hace que nuestra fe, dudemos de la fe que nosotros tenemos para aplicarla. Si una cosa tendríamos que pedirle a nuestro Dios es, Señor, perfecciona mi fe. Yo quiero llevarla al nivel de la persona de Cristo Jesús. Él es mi modelo, no es el pastor. La palabra de Dios, por supuesto, nos habla en Hebreos capítulo 11 acerca de hombres que fueron pacientes, que esperaron, que lucharon, que creyeron y a los 25 años Abraham tuvo su hijo, están ahí. Son personas que nos tienen que inspirar, por supuesto, si ellos lo pudieron hacer, yo también, pero mi modelo es Cristo. Mi modelo es Cristo. La fe que Él tiene, esa que llene todo mi corazón y toda mi mente. Y por eso acá
La cuestión es que aprendamos cómo usar responsablemente y conforme a la voluntad de Dios esa fe que tenemos. Debemos pedirle a Cristo que la perfeccione, que crezca nuestra fe. Es como un nenito, porque nació un bebé, yo digo, esta persona no está completa. ¿Puedo decir eso? En vez de llamarlo Viviana, le llamo Viv, porque no está completa, porque es un bebé recién nacido. Es una persona completa. Entonces, en esa plenitud como persona completa, ahora lo que tiene que hacer es crecer. Y es lo que Jesucristo quiso explicarle a los apóstoles cuando Él les habla acerca de la semilla. Debemos pedir a Cristo que perfeccione su fe en nosotros. Para ello Jesús apela a un ejemplo bien conocido en el pueblo palestino. La semilla del grano de mostaza no es la más pequeña, pero es una semilla que en Palestina era muy conocida. Y todos por eso tenían la facilidad de poder pensar y darse cuenta. Acá lo que Jesús está haciendo es una gran comparación entre lo que es la semilla de mostaza que vino a nuestro corazón cuando llegó Cristo y llega a ser el día de mañana un árbol muy grande. ¿Saben que cuando yo puedo tener entre mis dedos un árbol frondoso? Y ustedes me dicen, no, imposible, lo que pesa un árbol. Ahí en casa tuvimos que bajar un árbol porque se estaba pudriendo y cayó una rama, ahí tengo testigos, me rompió toda la parrilla, el piso, no sé cuánto pesaba eso. ¿Cómo lo voy a poder yo levantar con 2 dedos? Cuando tengo la semilla. Cuando yo levanto la semilla estoy levantando un árbol que pesa miles de kilos, porque ahí está todo lo que se necesita para eso, para que eso crezca. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Esa fe que tiene puede engrandecerse en ustedes, puede crecer en ustedes, para que logren cosas que de otra manera para el ser humano serían imposibles. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? La interpretación de este pasaje es que no es cantidad de fe, ni entusiasmo o compromiso que pueda tener una persona. Lo que causa el resultado en el reino de Dios es el objeto donde yo pongo y centro mi vida, y ese objeto de fe debe ser Cristo Jesús de Nazaret. Ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza. Fíjense, si leemos en la Biblia las cosas que han tenido que pasar hombres y mujeres de fe, nos damos cuenta que fue esa fe lo que lo sostuvo. Cuando nosotros estamos orando por hermanos que todos deben saber que en un momento determinado en Afganistán había un control civil, militar, de tal manera que había cierta paz, cierta calma, se podía de alguna manera vivir bien. Pero sabemos que con el presidente de ahora retiró a las tropas de Afganistán y vinieron los del ISIS y están haciendo desastres. Ahí hay hermanos nuestros, ahí hay pastores que predicaban el evangelio con libertad o con cierta libertad. Hoy no lo pueden hacer. Estaba escuchando a Paul Washer, que tiene gente conocida ahí, un pastor evangélico, de pastores conocidos, dice, tengo que esconder a mi hijo porque donde lo ven en la calle lo matan, porque sabe que es creyente. ¿Y cómo vamos a orar por esa gente? Y oramos para que la fe no caiga, para que la fe sea firme, para que ellos puedan fijar la mirada en Cristo Jesús y sostenerse de ese Dios vivo y amoroso, porque de otra manera no aguantarían. Es la fe lo que lo sostiene a esa gente, porque saben con quién se han comprometido, con qué Dios están comprometidos y metidos. Por eso acá Jesucristo, esos son gigantes de la fe, esos hombres y mujeres que están hoy día en lugares
de la iglesia perseguida son gigantes de la fe, de estar ahí firmes en un ambiente tan difícil. O sea que la clave de nuestra fe es Jesucristo. Él es la fuente de poder, el agente de acción. La fe en Jesucristo es que hace la gran diferencia frente a las circunstancias y los desafíos que tenemos que encarar en la vida. La fe de Jesús, la que me puede ayudar a hacer frente a los tropiezos que debo encarar, a las enfermedades que debo encarar, a los negocios que debo encarar, a la crianza de los hijos que tenemos que encarar. A todo. Lo tenemos que encarar con el cuidado y el amor de Dios que podemos tener, que sabemos que tan bien nos hace. La fe que confía es lo importante en Cristo Jesús. 1 Corintios 2:4 dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. El apóstol Pablo está escribiendo esto a los corintios. Él no los quería convencer con palabras seductoras, con palabras gancho que atrapan la atención de los que están escuchando. No. Él dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, del poder de las nuevas noticias de salvación que viene de parte de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Ahí tenemos que tener enfocada nuestra fe y confiar. Saben que hay una parte, a ver si la encuentro, donde Jesús hace una pregunta en Lucas 9:23, no sé si lo tenéis, Giselle, o no, no importa, y dirigiéndose a todos, dirigiéndose a la iglesia, ¿sí? Jesús declara lo siguiente: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me sigue. Y yo estaba pensando mientras hoy cantábamos que Jesús es mi plenitud. Yo digo, eso lo puede cantar únicamente esa persona que decidió seguir a Cristo, llevar su cruz cada día y negarse a sí mismo. Negarse a sus deseos, a sus pasiones, entregar la independencia de esa persona. Esa mujer y ese hombre solamente de corazón puede cantar esa canción: tú eres mi plenitud, porque se entregó completamente a Cristo Jesús. Por eso, una vez que nosotros entendemos que la fe de Cristo la tengo toda en mí, todo lo que necesito está en mí, esa fe que quiero que crezca ya está en mí, es el proceso de crecer en fe lo que necesitamos. Ahí es donde recién podemos declarar: por la fe vamos a conquistar reinos. Ahí podemos declarar que vamos a hacer justicia, que vamos a alcanzar las promesas de Dios. Porque la fe me mantiene en la tormenta, en la dificultad, en las cosas vanas que uno escucha. Ahí me mantengo firme y espero que la promesa de nuestro Señor se cumpla. Nuestras hijas en algún momento, algunas no todas, dudaron de la fe. Cuando los chicos llegan a la universidad empiezan a escuchar otras cosas, a los secundarios. Su mente se les despierta, en fin, empiezan a captar otras cosas que les genera interés. Y nos pasó eso, como les pasa a muchas familias cristianas donde sus hijos empiezan a interesarse por otras cosas y no las de Dios. Nos pasó a nosotros. Pero había una promesa que yo la atesoramos con mi esposa en nuestro corazón y en nuestra casa, que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. No, pero hay otra, es esa, ¿no? Esa es así.
yo en mi casa serviremos a Jehová. Y orábamos sabiendo de que toda la familia iba a servir a Jehová. Y yo me acuerdo que iba orando, pues en ese momento no estaba la autopista La Plata-Buenos Aires, ahí ven la edad que tengo. Iba por el Camino Centenario, por el Parque Pereira, llorando como un papá que ama a su hija, a sus hijas, llorando, clamando a Dios y reclamando la promesa de que toda mi familia iba a ser salva. Y esperamos mucho tiempo. Otros esperaron más. Y Dios nos dio ese hogar que sirve a Dios. Saben que yo soy un hombre perseguido, porque la palabra de Dios me declaró una promesa que dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Soy perseguido por el bien y la misericordia. Cuando entendí que tenía que perdonar a los que me ofenden, y aun si me ofenden 7 veces en el día, perdonar, cuando lo entendí, perdoné. Y aún hoy día tengo agresiones de afuera y salgo a perdonar cada vez que percibo esa agresión. Y no estoy hablando espiritual, estoy hablando de gente de carne y hueso. Y los perdono, porque es lo que Dios me enseñó. Y yo aprendí que tengo en ese proceso de perdonar, tengo tanta gratificación y tanta bendición que le agarré gustito a perdonar. No camines con rencor, con aflicción hacia alguien. Perdona, perdona, perdona. Por eso vamos a alcanzar grandes cosas para nuestro Dios y tener una vida de acuerdo a lo que Dios nos prometió, digna. Yo estaba leyendo el otro día en Génesis capítulo 3, yo tomo esa palabra que dice que los padres que obedecen a Dios, sus hijos, y por 1000 generaciones serán bendecidos por Dios. ¡Wow! Mis abuelos creyentes, mis padres creyentes, yo creyente, ya es la 3ª generación. Ellas son la 4ª generación, nuestra nietita es la 5ª generación, va a ser obediente al Señor. Y de ahí 995 generaciones más van a obedecer a la palabra de Dios. ¡Wow! Esa es fe aplicada a la palabra de Dios. Esa es. Deuteronomio 7. Ahí está. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la palabra, y por eso insistimos en estudiar la palabra, porque es ahí donde vamos a conocer las promesas de Dios y poderlas aplicar a nuestra vida. ¿De qué otra manera me voy a enterar? No sé, en una época era leyendo el diario, ahora leyendo cosas en internet, y bueno, algunas cosas por supuesto son de seriedad, pero hoy tanto tiempo se dedica al chusmerío, ¿no? ¿Sí? Internet, Facebook, Instagram, Twitter. Es increíble el chusmerío que hay ahí. Pero lo que yo tengo que hacer es tomar la palabra de Dios, creer lo que Dios me enseña y aplicarlo a mi vida.
ahí voy a tener una fe grande, grande, porque aprendí a desarrollarla y avanzar a través de las promesas de Dios y a través de la obediencia a su palabra y el amor de mi Señor Jesucristo. Y saben que para ir terminando, dice la palabra de Dios, Pablo aconseja a Timoteo y le dice, pelea, ¿qué? La buena batalla de la fe. Peléala. Porque lógicamente van a haber cosas que escuchamos que nos pueden hacer dudar de nuestra fe. Una cosa que nos puede hacer dudar de nuestra fe, que estamos orando por algo que no llega y orando que no llega y años que no llega y años. Seguí orando, seguí esperando. En el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer. Y pelear la buena batalla de la fe es una tarea sobre la cual tenemos que dedicarnos mucho, y por eso está lo que Jesús decía, que les leí en un instante atrás, que decía, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Dios no le está torciendo el brazo a nadie. Si querés ser mi discípulo, vamos. Pero en las condiciones de Cristo, no en las tuyas. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde Jesucristo, negate a ti mismo, entregame tu independencia, deja que yo gobierne tu vida, que yo te guíe, lleva la cruz cada día, o sea, el sacrificio de cada día, llévalo adelante y negate a vos mismos. No quiero negarme a mí mismo, no sos mi discípulo. Quiero hacer la mía, hacela. No vas a ser mi discípulo, no te voy a poder bendecir. No voy a poder estar cuidándote de vos y de las generaciones que van a venir. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y cuántos andan ahí trabajando, lidiando para salvar su vida, para salir adelante, para progresar, para vivir feliz, para estar tranquilo? Y se matan tratando. Se matan. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Tendrá victoria, tendrá sosiego, tendrá paz. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo pone de otra manera, por tanto, usando diferentes palabras, dice lo mismo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Tenemos una obligación. ¿No me están escuchando? Tenemos una obligación. Los que hemos creído, tenemos una obligación. No me gustan las obligaciones. Y bueno, negate a ti mismo si querés ser discípulo de Cristo. Y Pablo acá lo dice muy claramente. Por lo tanto, hermanos, ¿le está hablando a qué? A creyentes. Nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice? Tenemos una obligación. Tenemos que ser dirigentes, como les decía el domingo pasado. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, que hago lo que se me da la gana. No, porque si ustedes viven conforme a esa naturaleza pecaminosa, morirán. ¿Y saben qué hace Satanás, la serpiente antigua, lo que le hizo a Eva? Mentira, no vas a morir. Ahí vas a descubrir el bien y el mal. No vas a morir. Entonces, cuando uno lee esto, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿van a morir? No voy a morir. Sí vas a morir. Y vas al infierno, al lago de fuego y crujir de dientes. Por eso Jesucristo dice que el Evangelio es palabra que revoluciona la vida de las personas, algunos para bien y otros para mal. El que cree tiene la vida eterna, el que no cree va al infierno. Ahí separa las aguas o separa las personas. Y acá claramente dice, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Estamos obligados a caminar en santidad. Dígame amén, por favor.
aunque no lo crea, estamos obligados a vivir en santidad. Obligados por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Sí vas a morir. No hay otra alternativa. Pero si por medio del Espíritu, o el Espíritu Santo, da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y los malos hábitos son los que traemos antes de haber conocido a Cristo. Y después llevamos ese bagaje con Cristo de malos hábitos con nosotros. Y saben que esos malos hábitos cada vez pesan más, son los mismos, pero cada vez pesan más porque genera conflicto en nuestra conciencia. Y cada vez pesan más. Hasta que los largamos, los dejamos, entendemos que no queremos morir espiritualmente hablando y por eso, por medio del Espíritu que nos ayuda, damos muerte a los malos hábitos del cuerpo. ¿Alguna vez hablaron con un muerto? ¿No? ¿No le dijeron por ahí al muerto, no, perdónenme, no estoy, pero ¿cuánto te amo? Y el muerto le dijo, yo también. Lo que muere se separó de la vida y no actúa más. Cuando Jesucristo dice de morir a nosotros mismos, lo que está diciendo es de morir a esas pasiones pecaminosas que nos llevan precisamente al pecado, a hábitos que Dios no tolera, malos hábitos, y ahí está hablando de esa separación para vivir en santidad con nuestro Dios. Pónete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojitos. La palabra nos enseña que nos debemos despojar del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y vamos a correr exitosamente si fijamos la mirada en Jesús, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y seguramente como yo, necesitas que tu fe crezca. Necesitas que tu fe sea perfeccionada. Para que tengas un mover y una conducta inamovible en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos la fe de Cristo. Pedirle a Él que nos dé esa fe que Él tiene, que a veces no sabemos cómo definirla. Pero claramente este versículo dice que Él es el perfeccionador de la fe para que nosotros, aprendiendo a utilizarla, a declararla en base a la voluntad de Dios, podamos conquistar reinos, podamos conquistar familias que necesitan de Cristo, podamos entusiasmar a ese hombre, esa mujer que en un momento caminó con Dios y se alejó. Saber y tener la seguridad en el corazón que la palabra de Dios dice que cuando tenemos que hablar a alguien de Dios, el Espíritu Santo va a traer palabra a nuestra boca. Tené fe en eso. Tené fe que Jesucristo se está ocupando de ti en cada detalle de tu vida. Tené la seguridad y la tranquilidad
y tené fe de que vas a alcanzar y vas a ver cumplidas en tu vida las promesas que Dios te ha hecho. Se cumplirán. Porque Dios no se olvida de lo que promete, ni tampoco se burla de lo que de la persona a quien le prometió. Cumple todo. Cumple todo. Por eso decirle a Dios que te ayude a caminar en fe, que te guíe, que te perfeccione en la fe, que cuando estás enfermo, enferma o hay un enfermo delante tuyo, no tenés que esperar que el pastor venga a orar por él o ella. Ora vos, con fe. Si Jesucristo ha determinado que en Él está la sanidad, pedile a Dios, a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo en ese momento y dice: Señor, por compasión y misericordia de esta persona enferma, te ruego que la sanes. Por compasión. Sabemos que por ahí no se lo merece, sabemos que por ahí no hizo nada para que pueda salir de esa situación. Seguimos orando con fe. Si hay necesidades económicas, si hay necesidades de la intervención divina porque hay un trato rudo, difícil, en tu familia, entre tus padres, entre los padres y los hijos, Jesucristo tiene que intervenir ahí. Y pedirle a Él y declarar con fe: Señor, vos derribaste todo muro de enemistad en la cruz, y esa amistad que has determinado en la cruz la aplico a mi familia que no se está comportando y no está conduciendo como corresponde. Trae paz a mi hogar y hacelo con fe, sabiendo de que tu hogar va a salir adelante porque Dios ha intervenido. Pero lo tenés que hacer vos. Pedile a Dios: desarrollar mi fe para que pueda confiar en lo que leo, para que pueda tener revelación de lo que estoy leyendo y así crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del reino de Dios y poder disfrutar y palpar los beneficios extraordinarios que voy a recibir, no solo la vida eterna, sino la calidad de vida hoy día sobre la tierra. Levanta tus manos al cielo y decirle al Señor Jesús: acá estoy, acá estoy. Gracias porque me has dado toda la fe que necesito. Ahora, Señor, ayúdame a que esa fe crezca. Ayúdame a que esa fe se perfeccione. Ayúdame a que cuando leo tu palabra, la fe me revele lo espiritual que está en esa palabra. Señor Jesús, desde el principio, decirle a Dios, desde el principio de los tiempos hasta que Jesucristo venga, nos hablas de la fe. Por eso queremos que esa fe sea la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero caminar en fe. No quiero pensar de que siendo ahora adolescente o joven no voy a poder formar una familia en Cristo. No. Yo tengo la fe que ese joven que voy a conocer es un hombre que ama a Dios. Esa joven sabe y tiene la tranquilidad que su familia va a ser en Cristo. Y ese varón va a esperar que esa mujer que ama a Dios se acerque, la pueda conocer y formen una familia en Cristo. Ponele fe a eso
Por ahí pensás, ¿y quién se va a fijar en mí? No sé, porque a veces tenemos esos pensamientos de quitarnos mérito a nosotros mismos. Y cuando yo veo que lo que Jesús Cristo hizo era bueno y la palabra de Dios dice que Él me hizo a mí, te hizo a vos, entonces lo que Dios hizo es bueno. Entonces sí se van a fijar en mí y formar una familia. Yo tenía complejos cuando joven. ¿Por qué? Porque era muy delgadito, muy delgadito. Un día me puse el bonete ese que se ponían antes los cumpleaños, vieron, medio cónico y parecía un lápiz. De flaquito que era. ¿Quién se va a fijar en mí? Yo tenía compañeros que hacían rugby, que hacían pesas. Uno todavía sigue haciendo pesas hasta hoy día, tiene una espalda que parece un lavarropa completo. Pero cuando entendí que lo que Dios había hecho era bueno, yo me di cuenta que lo que Dios hizo en mí era bueno. Y me acepté y quisiera por ahí, pienso, no sé, ser algo distinto, pero seguramente lo voy a arruinar siendo algo distinto. Quiero ser como Cristo quiere que yo sea. Repetí conmigo, Dios y Padre del cielo, en el nombre de Jesús, creo en tu palabra. Tu palabra dice que lo que vos has creado es bueno. Y vos me creaste a mí. Aplico la fe a esa palabra. La fe de Jesucristo que me has dado. Y me declaro que yo soy bueno. Lo que Dios ha hecho en mí es maravilloso. A tal punto que en toda la creación yo soy la corona de la creación. Jesús no murió por los perros, no murió por los árboles, no murió por nada, murió por mí. O sea, soy tan importante para Dios, no te escuché, soy tan importante para Dios que Cristo murió por mí, para que yo sea inundado de su amor, inundado de su fe. Y el futuro que viene por delante es victorioso, es maravilloso, es gratificante. Voy a vivir en la paz de Cristo, en la verdad de la palabra y en la unción del Espíritu Santo. Esa vida voy a tener en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.